Yo soy Lyndon Díaz y hoy vamos a revisar el ciclo menstrual. Vamos a empezar con algunas generalidades del ciclo. El ciclo en promedio dura 28 días. ¿Ok? No olvidemos eso, el ciclo menstrual en promedio dura 28 días. Obviamente esto varía de una mujer a otra. Y el primer día, doctor, ¿cuándo sé que es mi primer día de todo mi ciclo menstrual? ¿Cuándo es? En el primer día de regla, el primer día de sangrado, el primer día de menstruación. A ese primer día se le conoce como el día 1 de todo el ciclo menstrual. Perfecto, con una duración aproximadamente de 28 días. Pero este ciclo menstrual está dividido en dos grandes fases. La primera, que dura 14 días, se llama fase folicular. Y los otros siguientes 14 días se llama fase lútea. Pero ¿qué marca el final de la fase folicular y el inicio de la fase lútea en el día 14? Es que en ese día ocurre la ovulación. Y la ovulación marca el final de la fase folicular y el inicio de la fase lútea. Chévere, vamos a la pepa en la derecha. ¿Por qué se le conoce como fase folicular? O también llamada fase proliferativa, que es lo mismo. Proliferativa o folicular es lo mismo. ¿Por qué se conoce a estos primeros 14 días como esta fase? Por lo que sucede aquí, así de simple. Proliferativa porque hay una proliferación del endometrio. O folicular porque hay reclutamiento y maduración de folículos ováridos. Perfecto. Los siguientes 14 días se le conoce como fase lútea o secretora. ¿Por qué fase lútea? Porque en este momento hay cuerpo lúteo que produce progesterona. ¿Y por qué secretora? Porque esa progesterona producida en el cuerpo lúteo convierte al endometrio en un endometrio de tipo secretor. Por eso también se le conoce como fase lútea o secretora. Lo madura, la progesterona madura al endometrio. Bacán, ya tenemos las pepas exactas de lo que sucede en el ciclo menstrual. Vamos con las últimas dos. ¿Cuál es la hormona que actúa principalmente en la fase folicular? Es el estradiol. Igual es la hormona que actúa principalmente en la fase lútea, es la progesterona. Creo que eso sí se entendió, ¿no? Porque la progesterona genera un endometrio secretor. Y el estradiol, que es un tipo de estrógeno, el estrógeno más importante en la mujer fértil, en esta fase folicular, hace justamente lo que pasa en esta fase, que es proliferación de endometrio y reclutación y maduración de folículos por parte de los estrógenos. Los estrógenos proliferan el endometrio, ¿no? La reclutación y maduración, vamos a ver cuál es la hormona que se encarga de esto más adelante. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver un breve resumen de las vías, ¿no? El ciclo menstrual está comandado desde arriba, desde los centros superiores. Tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Es decir, incluso el canal que sería el útero. Es decir, cuando por ejemplo tengo una alteración del ciclo menstrual, eso ya es ver alteraciones como tal, patología, puede estar bien afectado el hipotálamo, la hipófisis, el ovario o incluso el canal que sería el útero o vagina. Entonces cuando yo evalúo a una mujer, a una paciente que tenga alteraciones del ciclo menstrual, tengo que pensar o tengo que buscar alteraciones en hipotálamo, en hipófisis, en ovario, en útero y canal. El hipotálamo inicia con una secreción pulsátil de GnRH, es una secreción en pulsos. Esta secreción en pulsos estimula en la hipófisis, específicamente en la adenihipófisis, la producción de gonadotropinas, ¿no? Las dos gonadotropinas más importantes son la LH y la FSH. Esas dos gonadotropinas actúan sobre el ovario, haciendo que produzca hormonas ováricas. Las más importantes son la progesterona y los estrógenos. De entre ellos, el más importante es el estradiol. Al mismo tiempo producen otras sustancias como por ejemplo la inhibina, que hacen que un feedback negativo, es decir, la inhibina que se produce hace que disminuya la producción de LH y FSH por parte de la hipófisis. Este es un esquema general de lo que sucede. Y como les dije, cuando hay alteraciones del ciclo menstrual, evalúo estructuras como el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios o el canal que corresponden al útero y vagina.
Bien, ahora vamos a desmenuzar lo que vimos anteriormente, desde el día 1 hasta el día 28. Los primeros 14 días fase folicular y los siguientes 14 fase lútea. Tenemos acá el ovario, un ciclo ovárico, tenemos cómo van aumentando las hormonas de la hipófisis y las hormonas ováricas, y también tenemos al endometrio. Habíamos dicho que empieza con la secreción, nos vamos a la hipófisis, empieza con la secreción de LH y FSH. La producción de estas gonadotropinas actúan sobre el ovario. ¿Y qué hacen sobre el ovario? Empieza la producción de los estrógenos, de hormonas estrógenos, solo los estrógenos. Como pueden ver, la progesterona está baja, prácticamente aquí no aumenta en nada. Lo único que aumenta son los estrógenos. Pero la FSH y la LH, que son dos gonadotropinas, actúan sobre los ovarios para madurar desde un folículo primario hasta un folículo terciario. Pero como pueden ver, esa producción de estrógenos que se empieza a elevar hace un feedback negativo junto con la inhibina, que disminuye la cantidad de FSH y LH. ¿Ya? Van a disminuir un poquito. Disminuyen un poquito en este punto, disminuyen. ¿Y eso qué hace? Va disminuyendo, eso es el feedback negativo. Pero llega un punto de los estrógenos que ese feedback negativo se hace feedback positivo. En lugar de disminuir la FSH y la LH, ocasiona un feedback positivo. Ya no disminuye, sino aumenta, ¿no? Se convierte de un feedback negativo, donde al aumentar el estrógeno disminuye FSH y LH, a un punto en que se conoce como feedback positivo. Hay una conversión donde en lugar de cuando está aumentado el estrógeno, en lugar de disminuir el LH y el FSH, se genera un pico principalmente de ¿qué? De FSH. Un pico de FSH. Y ese pico de FSH ya con los folículos, un folículo maduro, un folículo terciario o de Graf, ocasiona la ovulación aproximadamente en el día 14, porque este pico de LH ocurre aproximadamente en el día 14. Perfecto. Y al mismo tiempo, este estrógeno que se ha estado produciendo en el ovario, a nivel de endometrio, ha estado generando un endometrio proliferativo. Entonces, ya ocurrieron las dos cosas que nosotros sabemos que es muy importante en la fase folicular. Un reclutamiento y maduración del folículo con un feedback positivo de LH que ocasiona la ovulación, y a nivel de endometrio, proliferación de endometrio. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya ocurrió la ovulación? Como pueden ver, hasta este momento la progesterona está casi en nada. Pero cuando ya ocurre la ovulación, este folículo que libera el ovocito se convierte en cuerpo lúteo, que lo vemos aquí. Se convierte en cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo es un gran productor de progesterona. Por eso es como ven aquí, la progesterona que está casi nada, una vez la ovulación y el folículo se convierte en cuerpo lúteo, aumenta de forma estrepitosa hasta tener también un pico, luego el cual va a ir degenera el cuerpo lúteo si no hay embarazo, y va a ir disminuye hasta que no haya nada y se inicie el nuevo ciclo menstrual. Perfecto. Y como pueden ver, también ya los niveles de LH y FSH también empiezan a disminuir. Lo principal en esta segunda fase lútea es que después de la ovulación el cuerpo lúteo produce progesterona. La progesterona madura el endometrio, convirtiéndolo en un endometrio de tipo secretor. ¿Para qué lo convierte en un endometrio de tipo secretor? Para preparar un posible embarazo. Si no hay embarazo, la progesterona disminuye por degeneración del cuerpo lúteo, caen los niveles hormonales, pero sí pueden aumentar otras sustancias como por ejemplo las prostaglandinas, y se genera el desprendimiento del endometrio. Y ese desprendimiento del endometrio está marcado por el sangrado, y el sangrado es el primer día del siguiente ciclo menstrual. Entonces tenemos la fase folicular, la ovulación que es en el día 14 por el pico del LH, y la fase lútea. Perfecto. Entendido ese punto y todo esto básicamente el ciclo menstrual, quiero terminar con esto. Acá tenemos un esquema final de vamos a ver cómo es la producción de estrógenos y progesterona. ¿Ok? Miren, el hipotálamo genera GnRH que lo libera a la hipófisis, y la hipófisis produce FSH y LH. Perfecto. Si bien estas dos estimulan el ovario,
La LH se va a un grupo de células específicas que se conoce como células de la teca. Y la FSH se va a un grupo también, una masa celular que se conoce como células de la granulosa. Todo esto moradito son células de la granulosa. La LH, ¿qué hace sobre las células de la teca? Produce andrógenos. ¿Ok? LH estimula en estas células, en cada celulita, la producción de andrógenos. Y la FSH